Construcción de gráficos estadísticos elementales por estudiantes de bachillerato. Presentan Silvia Azucena Mayén Galicia, profesora del CECIT 6 del Instituto Politécnico Nacional, y Lino Mario Mayor Gavera, profesor de ESIQUIE del Instituto Politécnico Nacional. Consideramos pertinente para esta ocasión presentar el trabajo que hicimos con alumnos de vocacional dentro de la asignatura de probabilidad y estadística, que consiste en un análisis cualitativo a las respuestas que dieron a una tarea relacionada con la construcción de gráficas estadísticas elementales. La intención es observar la habilidad y pensamiento estadístico de nuestros alumnos para describir, representar, analizar e interpretar tablas de datos y gráficos que involucra la comprensión de conceptos básicos de estadística y que es importante, ya que su estudio se incluye en el último curso de bachillerato y los estudiantes están por cambiar al grado universitario. Este análisis se explica los errores en términos de conflictos semióticos, los cuales clasificamos en categorías, ya sean correctos o incorrectos. Por otro lado, con este estudio confirmamos algunos errores que ya han sido señalados por otros autores y también nuevos hallazgos que hasta el momento no han sido reportados en la literatura. A continuación, se muestran distintos tipos de gráficos que se consideran básicos, los cuales se incluyen desde la enseñanza elemental. Destacan el gráfico de barras, el histograma, el pictograma, el gráfico de sectores o también conocido como circular o de pastel y los polígonos de frecuencias. Los componentes que integran un gráfico son los siguientes: el título y las etiquetas, que aportan información sobre el contenido contextual del gráfico y las variables representadas. El marco del gráfico, que incluye los ejes, las escalas y las marcas de referencia en cada eje y que proporciona información sobre las unidades de medida de las magnitudes representadas. Así también los especificadores o elementos usados para representar los datos, por ejemplo, los rectángulos en los histogramas. Algunos problemas que han sido detectados para construir gráficos son los siguientes: elegir una escala inadecuada, omitir las escalas en algunos de los ejes, no identificar el origen de coordenadas y no proporcionar suficientes divisiones en las escalas. Así también, errores en las escalas, errores en títulos o etiquetas, problemas de proporcionalidad en un pictograma, confusión entre gráficos parecidos pero de naturaleza distinta y confusión entre frecuencia y valor de variable. Para el desarrollo de este trabajo, tomamos en cuenta la respuesta de 98 alumnos del CECIT 6 del Instituto Politécnico Nacional de la asignatura de Probabilidad y Estadística durante el último semestre escolar. El estudio lo hicimos durante dos fases. En la primera tuvimos la oportunidad de dar la instrucción de manera presencial. Para la segunda la tuvimos que llevar a cabo mediante sesiones virtuales debido al confinamiento. Y la recolección de los datos fue mediante las tareas escaneadas que los estudiantes enviaron. El problema que propusimos a los estudiantes es el siguiente. Dado un conjunto de variables numéricas, se pide a los estudiantes representar los datos en una tabla y en una gráfica, de tal manera que puedan exhibir su conocimiento en cuanto al proceso estadístico de representación de datos. Y se espera que los alumnos agrupen los datos en su respectivo intervalo y posteriormente, con la frecuencia de cada intervalo, construir la gráfica. En este caso se pide un diagrama de barras que representa la información de la tabla. Para el análisis de respuestas, nos fundamentamos en las ideas del enfoque ontosemiótico, en concreto en la teoría de significado, que destaca los elementos de significado que se integran en cada problema propuesto. En nuestro caso, estos son el campo de problemas, que consiste en la construcción de un gráfico de barras a partir de una distribución de datos agrupados. Las definiciones que se incluyen, como por ejemplo el concepto de distribución de datos agrupados, variables, representación cartesiana,
números decimales y naturales, orden, escala, correspondencia entre cada valor de la variable y un rectángulo o barra, y entre la altura de cada una de las barras y la frecuencia del valor al que representa la barra, la tabla de frecuencias, el diagrama de barras. Así también los procedimientos que deben seguir los estudiantes, como reconocer la variable que se presenta en el problema, ordenar los datos para cada intervalo, obtener frecuencias para cada intervalo y la construcción de un gráfico. Finalmente, el lenguaje que incluye, que es verbal, numérico, tablas y gráfico. Los resultados los vemos en categorías de respuestas obtenidas, ya sean de forma correcta o de manera incorrecta, las cuales presentamos a continuación. La presente es una respuesta considerada básicamente correcta, que supone ser capaz de elaborar un gráfico adecuado al tipo de problema y a las variables representadas, tener en cuenta los convenios de construcción y elementos estructurales, construir adecuadamente las escalas y representar los datos correctamente, incluyendo rótulos y etiquetas claras y precisas. La siguiente es considerado un gráfico parcialmente correcto, que sugiere confusión entre gráficos parecidos pero de naturaleza distinta, es decir, gráfico de barras e histograma. Los rótulos de los ejes y las etiquetas de las escalas son parte importante del gráfico, ya que proporcionan información contextual de las variables representadas y unidades de medida utilizadas. A continuación presentamos un gráfico en que se observa valores numéricos faltantes en la recta real. Aunado al anterior, en este gráfico se omiten los valores de la variable que tiene frecuencia nula. Este error supone un fallo del sentido numérico de los estudiantes, pues la representación adecuada de números naturales en la recta real es un componente del mismo. A continuación, observamos otro gráfico en donde el estudiante intercambia la frecuencia y valor de la variable en los ejes. Al formar la distribución se establece una función donde a cada intervalo de la variable se asigna la frecuencia con que aparece. Algunos participantes tienen un conflicto al confundir las variables independiente y dependiente, es decir, las calificaciones y las frecuencias absolutas, en la distribución de frecuencias, y construyen la distribución asignando a cada frecuencia diferente obtenida el valor de la variable que tuvo dicha frecuencia. Adicionalmente, resalta la omisión de los valores en el eje X de la variable. Este error ya lo explicamos en la categoría anterior, sin embargo, en la literatura no hemos encontrado estos errores conjuntos. El siguiente gráfico también es una variante del anterior y adicionalmente presenta una escala inapropiada. Clasificamos en esta categoría las respuestas y en que además de intercambiar los valores correspondientes a cada eje, el alumno invierte los valores de la escala, es decir, se observa un desconocimiento de la posición del origen y los valores del eje de las ordenadas, que en este caso representan las frecuencias de cada intervalo. Tampoco hemos encontrado reportes de este conflicto en otros estudios. Otra respuesta distinta es esta, en que el gráfico particularmente muestra errores de diversa índole. Implícitamente, el estudiante obtiene los valores de la distribución de datos, aunque con errores que omite en la tabla. Por otro lado, presenta valores inconsistentes en las escalas. Los rótulos de los ejes y las etiquetas de las escalas son parte esencial del gráfico, pues proporcionan las claves necesarias para comprenderlo. Se observa también una representación incorrecta de valores en el eje X. Algunos participantes no utilizan barras para representar los datos y en lugar de ello utilizan líneas representando únicamente los valores superiores del intervalo, lo que sugiere falta de comprensión del significado de un intervalo de valores en la recta numérica y del propósito del área en un histograma, que es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Este es otro de los errores no reportados aún en la investigación. El siguiente es una categoría de diversos errores no relacionados con el problema.
planteado. Entre otros, se presentan, por ejemplo, errores de cálculo en las frecuencias, lo que deja ver conflictos entre los conceptos de distribución de datos, valor de la variable o intervalo. En nuestro estudio hemos encontrado conflictos y errores que han sido señalados por otros autores y también otros propios de nuestra investigación. Entre estos, resalta que los estudiantes tienen problemas en la comprensión gráfica, cometen errores de conteo al agrupar los datos en los intervalos, al llevar los datos de la tabla a la gráfica, confunden los ejes, usan escalas inadecuadas en los mismos o no los etiquetan. Hay persistencia en problemas en la comprensión de la representación de números en la recta real o en la proporcionalidad. Algunos gráficos presentan errores de mayor importancia, lo que indica que los estudiantes no conocen el propósito o el tipo de variables adecuados a los diferentes gráficos. De nuestro estudio destacan otros hallazgos, como transponer las variables que corresponden a cada eje e invertir el orden de sus variables, lo que indica desconocimiento del origen de una escala. Consideramos que es necesario atender la carencia de conocimiento de los gráficos estadísticos elementales por parte de los estudiantes, ya que, como en este caso, los alumnos cambiarán de nivel escolar y es importante tomar conciencia de la necesidad de formar estadísticamente a los estudiantes y mejorar su competencia en la producción y comprensión de gráficos. Dicha enseñanza debe incluir conocimientos matemáticos mediante propuestas de actividades de construcción y lectura de todos los gráficos estadísticos elementales incluidos en las orientaciones curriculares, como gráficos de barras, de líneas y sectores, gráficos de puntos y pictogramas. Consideramos conveniente que estas tareas deben tener en cuenta los diversos niveles de lectura de gráficos que sugiere Curcio, así como los niveles de complejidad del gráfico propuestos por Baltanero y otros. Muchas gracias.